¿Qué tal? Saludos. Continúo acá compartiendo el libro El hombre moderno de Alfredo Sáenz. Bueno, en este episodio voy a compartir la técnica deshumanizante y el economismo. Recuerda escuchar los episodios anteriores en los cuales se ha venido describiendo al hombre moderno. Bueno, empezamos. En los últimos siglos, y muy en particular en los últimos decenios, es innegable el desarrollo progresivo y hasta vertiginoso de la técnica, al parecer indetenible. Enormes edificios de vidrio y acero en las urbes modernas, grandes aviones capaces de atravesar en breve tiempo los océanos y continentes, televisiones satelitales que hacen presentes sus imágenes en todo el mundo, enormes diques que convierten los desiertos en vergeles, cerebros electrónicos que resuelven en pocos minutos operaciones que antes pedían años, naves espaciales, computadoras, etc. Estos y otros muchos logros explican la fascinación que en nuestros días ejercen la ciencia y la técnica, que parecen dotadas de virtualidades ilimitadas, por lo que no son pocos los que esperan de ellas la liberación del trabajo, la elevación del estándar de vida, el confort, en una palabra, el poder y la felicidad. Otros, por el contrario, al advertir las devastaciones que en épocas de guerra causaron algunos de aquellos inventos, como por ejemplo el de la bomba atómica y neutrónica, poniendo al género humano al borde de su destrucción, ven a la técnica con malos ojos, considerándola poco menos que como un invento demoníaco. ¿Qué debemos decir? Ambas opiniones son demasiado parciales y por tanto inadecuadas. No se puede negar que el progreso técnico tiene aspectos francamente positivos. Al poner en las manos del hombre los recursos de la ciencia, le permite mejorar notoriamente su situación, vencer enfermedades hasta hoy consideradas como incurables, mejorar la condición económica de mucha gente. Sin embargo, cuando la técnica se desorbita, como sucede claramente en nuestro tiempo, convirtiéndose a veces poco menos que en objeto de adoración, acarrea consigo graves tentaciones y peligros. A ellos nos abocaremos ahora. 1. La economía y el hombre tecnificado. De por sí la técnica no tiene nada de malo. Con todo, fácilmente se vuelve peligrosa cuando se hipertrofia. Bien ha escrito Ortega: repárese en cuál es la situación actual, mientras, evidentemente, todas las demás cosas de la cultura se han vuelto problemáticas. La política, el arte, las normas sociales, la moral misma. Hay una cosa que cada día comprueba, de la manera más indiscutible y más propia para hacer efecto al hombre masa, su maravillosa eficiencia, la ciencia empírica. Cada día facilita un nuevo invento que este hombre medio utiliza. Concordando con ello en su encíclica Fides et Ratio, acaba de afirmar el Papa: los éxitos innegables de la investigación científica y de la tecnología contemporánea han contribuido a difundir la mentalidad cientificista que parece no encontrar límites. La técnica ofrece al hombre actual una enorme cantidad de posibilidades, pero justamente ese ensanchamiento de alternativas enciende en los hombres el ansia de lo insaciable, impulsándolos a vivir extensivamente, no intensivamente, en sentido de profundidad. Y así sucede en la práctica, que mientras los logros técnicos se acrecientan de día en día, decrece la interioridad y se empobrece el espíritu. No parece haber proporción entre el progreso exterior
y el interior. A juicio de Marcel Descortes, el progreso técnico de estos últimos tiempos va unido, de hecho, con un materialismo cada vez mayor. No se trata ya de ese materialismo antiguo, según el cual todo era materia o todo se obtenía por el autodesarrollo de la materia. Nada existe más allá del horizonte material, decían aquellos viejos materialistas, fueran o no filósofos. Dicho acerto correspondía a una visión del mundo brotada de un juicio de la inteligencia. El materialismo moderno es más bien un estilo de vida, un comportamiento determinado ante la existencia, un materialismo práctico que no busca argumentos en su favor, sino que se contenta con entender el mundo como un conjunto mecánico que le es útil o agradable. Parece incontrovertible que este tipo de materialismo esté en estrecha relación con la hegemonía universal que va adquiriendo la ciencia económica. Cuenta Mariano Grondona que cuando estaba en Harvard, al hojear los catálogos o asistir a las aulas, percibía casi sensiblemente dicha hegemonía, similar, quizás, a la que en el siglo XVIII habrá sentido un visitante en las universidades de Oxford o París, cuando la teología impregnaba el resto de los conocimientos. Pues bien, agrega, la economía es la teología del siglo XX, una ciencia que no se encasilla en su ámbito específico, sino que invade otros campos, sobre todo el político, a tal punto que los gobiernos actuales se identifican principalmente por su política económica. De ahí que la economía y el progreso técnico, a ello anejo, constituyan la piedra basal del mundo de nuestro tiempo. Acertadamente señala Grondona que desde el momento en que Adam Smith descubrió la ciencia económica, hace algo más de 200 años, hasta las más recientes teorías y recetas que ofrece la economía, lo que se presupone al tiempo que se gesta es un tipo propio y nuevo de ser humano, el Homo economicus, cuyas acciones se guían de manera excluyente por el cálculo del interés propio. La lógica más estricta al servicio de un egoísmo sin fisuras caracteriza el mundo de la economía. Una vez que se la estudia con precisión matemática, es casi inevitable proponer el mismo método de análisis al resto de las cosas humanas. Allí donde impera la confusión de las pasiones, hasta ayer a cargo de ciencias menos exactas como la filosofía, la política, la historia o la psicología. Como buen inglés, sigue diciendo Grondona, Smith aceptó la lógica práctica del egoísmo. Carlos Marx, en cambio, discípulo suyo, como buen alemán, construyó un sistema de pensamiento según el cual la economía es la estructura básica de la realidad y todo lo demás, el arte, la filosofía, el Estado, la religión, el derecho, etc., no es sino una superestructura destinada a justificar la economía dominante. Luego, los economistas liberales y los marxistas entraron a discutir cuál debería ser el tipo de economía dominante. Pero, sobre toda división, había algo en que estaban de acuerdo, y es que la economía, sea cual fuere, tenía el predominio indiscutido. En su ensayo sobre la acción humana, el padre del liberalismo económico actual, Ludwig von Mises, concibe al hombre como un incansable calculador de ventajas e intereses, no sólo en el ámbito de lo económico, sino en todas sus actividades y relaciones. Ahora, ya no hay más un homo economicus. El hombre económico se identifica, sin más, con el horno a secas. Lo fundamental es el desarrollo económico, lo demás vendrá por añadidura. Una estrecha relación une la técnica y el crecimiento económico. Ya hemos dicho cómo el impresionante progreso material que caracteriza al Occidente desde hace 2 siglos suscitó en la humanidad gloriosas expectativas.
El hombre pensó que a través de él no sólo transformaría las condiciones de su existencia, física y social, sino que llegaría a transformarse él mismo, convirtiéndose de este modo en una especie de demiurgo de sí, su propio creador, el factor de su propia y terminal felicidad. Es cierto que, según lo señalamos más arriba, esas expectativas han chocado con trágicos mentis. Pero, con todo, la ilusión inicial sigue en pie, constituyendo uno de los temas esenciales del pensamiento contemporáneo. Jean Danielou se ha abocado a descubrir esta tentación bajo dos de sus aspectos. El primero es la fe en la consecución, a través de la economía y de la política, de una salvación, pero en la tierra, o sea, la posibilidad para el hombre de encontrar en este mundo su plena felicidad. Trataríase así de un sucedáneo de la gracia. En su reciente encíclica Fides et Ratio, Juan Pablo II se ha referido a ello diciendo que una cierta mentalidad positivista sigue alimentando la ilusión de que, gracias a las conquistas científicas y técnicas, el hombre, como demiurgo, puede llegar por sí solo a conseguir el pleno dominio de su destino. El autor judío Donald Brickman complementaba lo que nos acaba de decir Danielou con algunas reflexiones enriquecedoras. Dicho pensador llama la atención sobre un hecho muy significativo. Solo en el momento en que la fe en un mundo trascendente, basada en la relación, comenzó a debilitarse, imponiéndose con fuerza el proceso de secularización. La energía que antes se ponía para las cosas de la fe se volcó en el perfeccionamiento de este mundo, iniciándose así el impresionante despliegue de la técnica moderna. El hombre medieval, aunque hubiese podido llevar a cabo dicho despliegue, no se hubiera abocado a ello. Sus metas eran otras. Pero cuando la necesidad de creer indestructible en el hombre no recayó ya en su objeto real, se trasladó a estos emprendimientos de la técnica, signados por la búsqueda fáustico-prometeica de la redención del hombre por sí mismo. Para Brickman, es este un fenómeno característico del mundo occidental en la época moderna. En lugar de una fe ya socialmente descartada en un mundo trascendente, la mirada se vuelve ansiosa hacia objetos que pertenecen al ámbito meramente terreno, con lo que se cargan de absoluto y pueden aparecer como sustitutos de los contenidos originarios de la fe. Brickman trae a colación el testimonio de Jung, quien relacionó este tema, el anhelo intramundano de salvación, con el origen de la alquimia. De esta realidad psicológica se desprende, diríamos necesariamente, la proyección del tipo del Mesías, es decir, el paralelo del lapis Christus, así como el paralelismo del Salvador Opus o bien Officium Divinum con el Magisterium químico, si bien con la distinción de principio de que el opus cristiano es el operari del ansioso de salvación en honor del Dios Redentor, mientras en el opus alquimístico se manifiesta la preocupación del hombre salvador por el alma universal y divina que duerme en la materia y espera que se la libere. El cristiano gana por sí los frutos de la gracia, ex opere operato. En cambio, el alquimista se apropia ex opere operantes, en el sentido más literal, de un remedio de la vida, fármacon soes, que se le aparece como un sustituto apenas disfrazado de los medios con que la Iglesia conquista la gracia, o como perfeccionamiento y paralelo de la obra divina de redención, continuada ahora por el hombre.
Precisamente la alquimia comenzó a difundirse cuando ya la fe cristiana se había debilitado y era fuertemente cuestionada en sus dogmas. Solo quedaba una nostalgia de la fe que se veía suplida por la actuación demiúrgica del hombre. El alquimista cree que en la medida en que transforma el inundo material, también se va redimiendo a sí mismo. Concluye Brigham su interesante análisis diciendo que el pasmoso entusiasmo que embriaga al mundo moderno de la técnica y sin el cual jamás hubiera llegado a ser lo que es hoy, solo se vuelve inteligible cuando lo entendemos como un apasionado esfuerzo impulsado por una fe cristiana temporalista y horizontalizada para lograr activamente la propia salvación. De este resorte de índole religiosa, si bien tergiversada, se derriba el increíble despliegue de la técnica, tal como lo ha contemplado el mundo occidental desde los comienzos de la Edad Moderna. Tal es la primera forma de tentación que la técnica propone al mundo moderno, que la vea como un sucedáneo de la salvación del hombre, pero esta vez aquí en la tierra. La segunda tentación a que alude Daniel Louth, ligada con el entusiasmo que suscita la técnica tal cual hoy se la considera, es la fe en el progreso. También este es, desde luego, un tema antiguo, pero que hoy pareciera reverdecer con renovado empuje. No se trata, por cierto, de negar las adquisiciones que las ciencias nos aportan en todos los campos, pero una cosa es eso, y otra muy distinta asignar al progreso material pretensiones hasta hoy desconocidas. Se nos dice que gracias a dicho progreso aparecerá un hombre nuevo, una cultura. Daniel Louth relaciona este encantamiento frente a la técnica con el famoso mito del progreso indefinido. La idea nació en el siglo XVIII y luego se fue consolidando hasta llegar a convertirse en una especie de eslogan universal. Estábamos progresando y el movimiento seguiría así de manera ilimitada. En una reciente conferencia sobre ello, Alexander Solzhenitsyn, tras decir que la humanidad sedicente, entre comillas ilustrada, depositó su fe en este progreso, agrega, y, sin embargo, por alguna razón nadie preguntó, por progreso sí, pero ¿en qué y para qué? ¿Y no es acaso posible que perdamos algo en el curso de este progreso? Se pensó con entusiasmo que el progreso abarcaría todos los aspectos de la existencia y a la humanidad en su totalidad. Fue a partir de este intento optimista que Marx, por ejemplo, concluyó que la historia nos llevaría a la justicia sin la ayuda de Dios. El tiempo pasó y resultó que el progreso de hecho avanza e incluso sobrepasa sorprendentemente las expectativas, pero lo hace solo en el terreno de la civilización tecnológica, donde descuella en el campo de las comodidades materiales y de las innovaciones militares. En el fondo de este mito se esconde una especie de cronolatría o adoración del tiempo, como si necesariamente hoy tuviese que ser mejor que ayer y mañana mejor que hoy. No deja de resultar extraño, escribe C.S. Lewis, que lo que otras sociedades llamaban permanencia, hoy se lo califique de estancamiento, y que lo último en la publicidad signifique siempre lo mejor en la realidad. En su opinión, ello se debe a un concepto magnificante del devenir histórico. Es la imagen de las máquinas viejas reemplazadas por nuevas y mejores, porque en el mundo de las máquinas casi siempre lo nuevo es realmente mejor y lo primitivo realmente es lo tosco. Señala asimismo Alexander que el progreso técnico ha tenido también resultados que las generaciones anteriores no habían previsto,
Por ejemplo, el derroche de los recursos limitados de nuestro planeta, olvidando que hay que cuidar la naturaleza en vez de dominarla despóticamente, y lo que por sobre todo se ha olvidado es que la naturaleza humana no mejora necesariamente con el progreso, a diferencia de lo que se nos había prometido. Nos habíamos olvidado del alma humana. Goethe deja claro sobre esto una frase encomiable. Es pernicioso para el hombre todo lo que, sin hacerlo mejor, lo hace más poderoso. Lo que comenta Carl Smith diciendo que como es evidente que el progreso técnico lo hace el hombre más poderoso y de hecho ello no va acompañado de un perfeccionamiento moral, postular la unidad del mundo por la técnica es un sinsentido, pues abre las puertas a la autoaniquilación del hombre como tal, da que la unidad técnica del mundo hace también posible la muerte técnica de la humanidad. Sin duda que el mito del progreso es uno de los dogmas más indiscutidos de nuestro tiempo. Se habla de un sinsentido de la historia que a priori va por buen camino. Los hombres de hoy se asemejan a aquel loco que corría a todo lo que daba. Un presente lo detiene. ¿A dónde vas?, le preguntó. No lo sé, respondió el loco, pero voy rápido. Se piensa en la historia como un sucedáneo de la divinidad o de la providencia. Este mito se ha unido con otro gran mito moderno, el del superhombre. El mito del superhombre, escribe Siaka, bajo el empuje de la mecanización de la vida, de prevalecer de la técnica y del momento científico sobre el momento personal y espiritual, se ha transformado en el otro mito de la fuerza ciega, necesaria, tiránica, incontrolable. Tales son las dos tentaciones que nos propone el increíble desarrollo técnico de los últimos tiempos: la seducción que crea dicho desarrollo y la civilización que él ha suscitado. Contribuye a difundir una mentalidad donde se valora de manera descompensada la instrumentación. Las cosas no son, sino que sirven. Ya casi no se plantea la pregunta por la existencia y la finalidad de los seres. Para la técnica moderna, incluso el hombre es algo que sirve. Es cierto que, como señala Marcel de Corte, la idea de servir tiene dos sentidos. Por un lado incluye un sentimiento de dignidad, extraño a toda utilización, como cuando se dice tengo el honor de servir. Por otra significa ser utilizado, como cuando se dice esta máquina me sirve. El primer sentido no se puede aplicar a una máquina, sino solo a una persona. Pues bien, la noción de servicio se ha degradado, confundiéndose servir con rendir. El hombre que no se rinde no sirve, ni los demás se sirven de él, lo excluyen de su campo de acción. Triunfa así socialmente la idea del Homo faber, fruto de las teorías en cuyo ámbito Max Scheler ve englobada la antropología correspondiente tanto a la teoría naturalista como a la positivista, pragmatista y evolucionista. El Homo faber no es propiamente un ser racional, un Homo sapiens, sino un ser instintivo, un animal evolucionado. A este respecto, escribe Viktor Frankl, los reduccionistas niegan la existencia de un fenómeno único humano. Insisten en que no hay nada en el hombre que no pueda encontrarse también en los animales. O, para variar un aforismo conocido, no hay nada en el hombre que no haya existido primero en los animales. Comienzan con una suposición a priori de que si hay algo en el hombre debe ser posible explicarlo dentro de las líneas de la conducta animal. Eventualmente redescubren que en el hombre todos los reflejos condicionados, procesos condicionantes, mecanismos de liberación innatos y todo lo demás que han estado buscando. Ahora lo tenemos, dicen, pero ¿dónde está el hombre?
El triunfo del Homo faber significa el triunfo del hombre en cuanto fabricador de objetos. Dicha capacidad de fabricación, nos dice del Acebo Ibáñez, comenzó con los rudimentarios instrumentos que se valió el hombre primitivo para defenderse en un medio que le era hostil y culmina con el portentoso aparato tecnológico actual. La técnica, cada vez más perfeccionada, no haría más que reemplazar artificialmente aquel bagaje natural que posee el animal para enfrentarse con el medio. Si bien se trata, en suma, del horno bioético ya presente en el pensamiento aristotélico, en esta idea del Homo faber, la eficiencia y la pura actividad adquieren un papel preeminente, viéndose reducida la inteligencia a una faceta meramente fabricadora, con olvido de la actividad teórico-especulativa que, como hemos visto, ocupa el más alto rango en la idea del Homo sapiens. El hombre, según esta concepción del Homo faber, se realiza actuando en la praxis. Esto no se comienza a dar en particular a partir del hombre renacentista, encandilado triunfalistamente con los nuevos descubrimientos científicos y geográficos. Son tales presupuestos. El hombre ya no es medido por lo que es, sino por su rendimiento laboral. Vale lo que produce. Valorar es evaluar, dar precio. En Estados Unidos se dice con frecuencia que un hombre vale tantos dólares. Maurice Sacks cuenta que cuando lo presentaron antes de pronunciar una conferencia en San Diego, la presidenta de la institución que lo invitaba dijo más o menos así: Señoras, me enorgullezco de haberles hecho conocer los más grandes conferencistas de nuestra época, cuanto aún no valían demasiado caros. Así tuvimos a Sinclair Lewis, que hoy vale $5,000, cuando no costaba más que 100. Lo mismo ocurre con Dreiser. Hoy tengo el honor de presentarles al señor Sachs, que solo vale $100, pero que muy pronto, así lo esperamos para él, valdrá 1,000. Digo para él, pues nosotras no seremos tan ricas para ofrecérselos. Bien ha escrito Marcel en su obra La decadencia de la sabiduría, lo siniestro del mundo que se constituye ante nuestros ojos es esa pretensión de pensar lo superior a partir de lo inferior. Aquí, como en otras partes, triunfan las técnicas del envilecimiento. Nos hemos habituado a proyectar una mentalidad instrumental de que algo vale lo que rinde o lo que cuesta, sobre todo la realidad. No es raro que tras una conferencia acerca de la Santísima Trinidad, algún oyente pregunte: ¿y para qué sirve todo esto? La única respuesta posible es que todo esto no sirve absolutamente para nada, como no sirven para nada el amor, la verdad o la belleza. En todos estos casos, no se trata de medios sino de fines, aunque no sean fines últimos. Bien ha escrito Folliet que el hombre prometeico es un hombre esencialmente técnico, avatar contemporáneo del Homo faber, Homo technicus, porque a las técnicas debe su formación, su manera de pensar y de obrar, su cultura, su concepción de la vida, porque confía en las técnicas para resolver sus dudas, para organizar racionalmente cualquier actividad interior o exterior, porque se reconoce deudor a las técnicas de su sustento, de su confort, de su seguridad, de todo lo que él confunde con la civilización. No resulta raro que de un ambiente semejante surja la tecnocracia, es decir, el dominio de los hombres a través de la técnica. Los riesgos que la mecanización trae consigo no son tan graves si se los compara con lo que representa la introducción de técnicas en los problemas humanos.
Mucho más preocupante que el mal uso de las máquinas es la manipulación técnica de los hombres, es decir, los diversos artificios científicos sociales que un grupo en el poder podría emplear para dirigir la sociedad, en base a una cierta homologación entre el funcionamiento del hombre y de la máquina. Lewis se ha referido a estos, entre comillas, ingenieros sociales, puestos al frente de una multitud, de un lado, los expertos planificadores, con una tal concentración de poder en sus manos, y del otro una masa despersonalizada, materia apta para una manipulación sin límites. A su juicio, la triple conjunción de la democracia, ciencia y planificación proporcionaría la cobertura ideal para un despotismo adaptado a nuestros tiempos y, por tanto, casi por definición, si cualquier hombre o grupo desea esclavizarnos, se describirá naturalmente a sí mismo como democracia planificada científica. Reiterémoslo, no hay que echar la culpa a la máquina, porque, como bien dice Descartes, la influencia que la máquina ejerce sobre el hombre y sobre la vida moderna no se debe a ella. En cuanto al, sí que es una consecuencia de la transformación psíquica y moral de la humanidad de hoy. La máquina imita al hombre que la ha creado. Si hoy la máquina tiraniza al hombre y lo despersonaliza, si el trabajo humano se ha vuelto anónimo, a diferencia de lo que sucedía antes en el régimen artesanal, donde el producto salía de las manos del obrero como fruto de la fecundidad de su espíritu, es precisamente porque el hombre ha sido previamente despersonalizado. Le había creado para que fuera espiritual en su carne y ahora se ha hecho carnal en su espíritu. A estas palabras que Bossuet pone en boca de Dios, podríamos añadir, y si no fuera más que eso, se ha hecho mecánico hasta en el espíritu. Y bueno, con eso estoy llegando al final de este episodio. Suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo. En el próximo estaré compartiendo la sección titulada Perspectivas del proceso económico. Así que bueno, muchas gracias.